Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vaca y el Bacalao. Hoy estamos realizando nuestro cuarto capítulo y para eso contamos con la grata compañía, la grata visita de Lourdes. Lourdes. Hola Lourdes, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Juan? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Lourdes Bien, Magallanes. bien. Lourdes Magallanes. ¿Por qué todo el mundo Magallanes? Porque se escribe Magallanes, Con la la gente H. lee Magallanes, pero se pronuncia Magallanes, con H y con El acentito arriba de la... el acentito portugués arriba. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Por eso, muy bien, contenta. Bueno, primero que quiero agradecerte que hayas aceptado venir. ¿Ya viste los podcasts anteriores? Los vi, por supuesto. ¿Y la idea que te pareció, el formato? Genial, me encanta la idea, me encanta la convocatoria, me encanta participar, me encanta que me hayas invitado. Bueno, Felicidades. Gracias. ¿Sabes de qué vamos a hablar? No. No. Yo tampoco. No. Vamos a hablar. Pero bueno, acá estoy. Dijiste tenés que venir y acá estoy. Muy bien. Vamos a conocer un poco a Lourdes Magallanes. ¿Cómo te llamas? ¿Lourdes solo? No. María de Lourdes de Magallanes, porque el apellido es de Magallanes, no es Magallanes, es de Magallanes. Ajá. María, sí. nunca, jamás te dijeron María. Jamás, siempre es Lourdes Magallanes para todos. Bueno, ¿y Lourdes naciste acá en Argentina? Nací acá en Argentina, nací acá en Monte Grande, nací acá muy cerca. ¿En el medio del campo? En el medio del campo. A ver, pará. Sí, ¿en qué año fue esto? ¿Querés decir? Fue en el 70, pero mi papá vino en el 63 por primera vez. Vamos a... Y ahí se fue Sí, decime. a Florencio Varela. De Monte Grande. De Monte Grande a Florencio Varela. A ver, sí. vamos por parte porque quiero conocer esta parte de tu historia. Sé mucho de tu vida, pero bueno, por ahí esto no me acuerdo y hay gente que no lo sabe y bueno, está bueno compartir. Para eso están estos podcasts. Tu viejo llegó a Argentina, tu papá era... Portugués. Sí, pero se llamaba João Pereira Magallanes. ¿Y tu mamá? Y mi mamá Arminda Monteiro dos Santos. Los dos Santos Monteiro en realidad, es dos Santos Monteiro. ¿Los dos fallecieron? Los dos fallecieron, ya no están y siempre están. Siempre están. Y escucha, tu papá llegó a la Argentina, entonces me decías, en el 63. En el 63, en el barco Salta. ¿Vino solo? Vino con el hermano, con un hermano de 15, 16 años, con David. Mira. Salieron solitos de allá con una carta de llamada de du padriño, del papá de Manuel y María. Sí. Que creo que por eso le dicen u padriño. Mi papá me decía que padriño era porque apadrinaba a mucha gente y mandaba cartas para mucha gente. Y que fue muy generoso en eso porque era un compromiso. Así que mi papá siempre estuvo muy agradecido por esa carta de llamada que le cambió la vida. Mira. ¿Y vino en el 63 a qué? ¿A trabajar a los hornos? ¿Esa carta de llamada era para trabajar en hornos? Sí, claro. Vino, creo que en el barco Salta también. Sin nada, con lo que tenía puesto prácticamente. Siempre contaba que traía unas monedas que las perdió jugando a las cartas en el barco. Así que literalmente llegó sin nada. Y una moneda que le había quedado se había comprado en Brasil un racimo de bananas. No te rías, es verdad. Los escuditos que traía de Portugal. Era un racimo de bananas que no lo trajo porque se lo comieron todos. Del hambre que tenían se comió todo el racimo y se comió ese racimo de bananas y nunca más en la vida comió banana. Le agarró tanto asco que nunca más comió banana. Y estuvo acá en Argentina desde el 63, después volvió a Portugal. Desde el 63 llegó y se fue al horno. Sí. Y ahí lo recibieron a un horno en Florencio Varela, donde iba a trabajar. El cocinero los esperaba, porque eran varios los que llegaron, con asado. La primera vez que mi papá comió asado fue el primer día que llegó acá. Y siempre contaba que el cocinero del horno puso una bandeja así de grande de asado y que todos comieron un poquito y él y el hermano chuparon todos los huesos, se comieron la bandeja entera de asado porque nunca en la vida habían visto tanta comida junta. Tanta comida junta y eso siempre nos reíamos de eso, pero también nos daba un dolor, ¿no?
dolor. De alguna manera. Bueno, ¿y por qué dijiste que primero vino en el 63, después se volvió él a Portugal? Porque estuvo en Florencio Varela y después se volvió a Portugal en el 67 y ahí la conoció a mi mamá. En realidad fue a buscar otra novia que tenía. Ajá, Y cuando la fue a buscar, la piba esta salía novia, casada. Ana, dice, oh, Juan, yo ya tengo enamoro, tengo otro novio. Y ya se estaba por casar, una cosa así. Y él me dijo, bueno, no importa, que qué sé yo. Y justo pasa mi mamá caminando y la amiga le dice, pero mi amiga no tiene enamoro. Así que la llama Arminda y se la presenta. Y ahí fue el flechazo y al otro día fue, y al otro día fue, y al otro día fue. Y a los 3 meses se casaron. ¿Y se vinieron así de directamente? rápido. Y se vinieron directamente. Directamente, fueron a Lisboa. Sí, pero fue un noviazgo muy cortito. Muy cortito, mis abuelos no querían, muy preocupados, nadie quería que mi mamá se case en realidad, porque es una locura, ni lo conoce. Y en 3 meses armar todo. Una decisión Pero tan bueno, mi abuelo hizo sus investigaciones y una locura, pero bueno, era una decisión de mi mamá y él, creo que era muy respetuoso mi abuelo de lo que elegían los hijos. Y se casaron, bueno, y Así vinieron, que- al toque que se casaron, vinieron para Argentina. Vinieron para Argentina, fueron a Varela otra vez y ahí donde nació. él ya estaba ahí, ya donde él había ya estado. estaba, claro. Y ahí nació mi hermano Juan y Horacio, en ¿Ustedes Varela. son cuántos hermanos? Somos 4. Horacio, muy seguiditos, Sí. porque tenemos un año de diferencia, los 3 más grandes, Horacio, Juan y yo, y 4 años menos vino Betty, mi hermana Elizabeth. Y bueno, siempre ahí en Varela, ¿no? No, a los 2 años más o menos ya se vinieron para Monte Grande, acá para Monte Carrute, para ahí Sí. atrás. Una vez mi papá me llevó a conocer dónde había nacido y era como en el fin del mundo, yo no sabía ni que existía esa parte en Monte Grande. Pero era En Colón muy al lindo. fondo, o Alén al fondo. Alena al fondo, sí. No me acuerdo con quién estaba eso, sí me acuerdo. Y ahí mi mamá puso mi papá trabajaba en el horno y en el rancho donde Vivían en el vivíamos, rancho. que era un rancho de adobe, con techo de chapa, con piso de tierra, sin luz eléctrica, sin agua. El agua era bomba, la luz era con faroles de sol de noche. Sí. Creo que eran a ¿Vos te querosén. acordás de eso? Yo me acuerdo de la imagen del palo ahí parado con la luz y la bolsita Sí, que el sol de noche, iluminaba porque el era sol gas. de noche. Y eran felices seguramente, porque... Sí, yo era muy chiquita, yo era bebé, ahí era muy chiquita. Tengo el recuerdo de dónde dormía, que era una piecita alargada y estaban mis hermanos en una camita de 2 plazas, Horacio y Juan, y yo dormía en una chiquita en los pies, pero me daba tanto miedo porque tenía una ventana que daba al campo negro, era todo oscuridad, y eso me daba miedo. Y me acuerdo de levantarme y meterme abajo de los pies de mis hermanos Una y vez sentirlos cerquita me daba tranquilidad. Pará, me hiciste acordar. Una vez me contaste, y la puedes contar para que todos lo escuchemos, Sí. porque para mí fue espectacular esa, porque pasó muchas veces. La noche de la tormenta de que hay en el rancho. Tormenta, ¿tuviste? no era una tormenta, era un tornado. Bueno, habían Un tornados, habían esas tormentas. Eso me lo reacuerdo. Y Lourdes una vez contó, estábamos en una reunión en el club y contó lo que le había pasado, pero contalo, porque estuvo... Estábamos durmiendo y se empieza a sentir como todo un viento. La Una cosa- película Twitter era tal cual ese ruido. Y yo O el estaba ahí Eternauta, acostada, el Eternauta, así tal cual. Estaba así acostada en la cama y de repente veo el cielo. O sea, se levantó Hizo el techo. ¡bum! Y se llevó toda la casa y era mucho ruido, mucha... y a los segundos empiezo a escuchar los gritos de mi mamá. O sea, y vos lluvia en la cara. Lluvia en la cara, y se había caído todo el rancho, porque imagínate que era sobre barro, las chapas volaron, y se había destruido todo, menos las 4 paredes de nuestro dormitorio. Mirá. De dormitorio.
de la piecita, las 4 paredes de la piecita fue lo único que quedó en pie. Después se había volado todo. Bueno, esas historias, eso es lo que les pasó a ustedes, les pasó a varios, todo ese sacrificio que tuvieron que hacer nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Cuando llegaron, empezar a remarla, a laburar, de empezar desde cero, así como dijiste, vino sin una moneda. Sin nada. Y bueno, y después la vida fue muy fascinante, porque mi mamá siempre nos decía lo generoso, la generosidad de Argentina, de la gente de Argentina, porque crecieron muy rápido. Mi mamá puso, esto te iba a contar, en el rancho, en una parte del rancho, como un almacén, pulpería, una venda que vendía a los empleados a los empleados de los hornos, del horno, les vendía huevos, yerba, papas, frazada, ropa, cerveza, era como shopping la portuguesa. Sartén. ¿Qué necesitas? Arminda te lo vendía. Bueno, tu mamá, yo la conocí, era muy comerciante. Muy comerciante. Le encantaba vender, lo que sea. Lo que sea. Y era muy loco, porque yo a veces pienso, digo, ella tenía ese almacencito. Tenía una quinta que tenía que regar con la bomba de mano. 3 hijos a pañales, porque Juan usó pañales, éramos los 3, Juan con 2 años, Horacio con 1, yo recién nacida, y ella con 23 años. Claro. Es como que no entra en la cabeza de nadie. Yo hoy la pienso, la veo como una nena de 23 años con todo eso y decís... ¿Qué fuerza, cómo hizo? No lo sé. No lo sé. ¿Y tu papá? Pero muy feliz, porque ella le gustaba Argentina, amaba Argentina. Mi papá. No, te pregunto, tu mamá tenía 23, por ejemplo, con 3 hijos, ¿y tu papá cuántos? Y mi papá ahí en ese momento 30, porque tienen 7 años de diferencia entre ellos. También un chico, vino con 22 años, era un nene, era... Sí, pero había fuerza, salieron de allá, seguramente no la estaban pasando bien en Portugal. ¿Eran las familias, cómo estaban? ¿Más o menos acomodadas en Portugal? Mi papá pasó mucho hambre allá. Mi mamá no tanto, pero sí siempre tiene el recuerdo de una faraguesía muy triste, de un Portugal muy triste, porque era justo en la época de la guerra de las colonias, que Portugal estuvo en guerra 13 años, del 61 al 74, 13, 14 años. Entonces todos los jóvenes o se tenían que escapar que irse a otros países a intentar hacer una vida nueva, o iban a la guerra. Entonces era como la iglesia, la feria, estaban todas las mujeres de negro, todos de luto, con tristeza, que no tenía un hijo, tenía un hermano, un novio, un primo, siempre había alguien que estaba en la guerra o se había ido y no sabían nada sobre ellos. Sí. Perdóname, ¿tus viejos de dónde eran? ¿De qué parte de Portugal? Mi mamá de Aguiar. Aguiar es una freguesía. Aguiar de Barcelos, son los 2 de Barcelos en realidad. ¿Aguiar tu mamá y tu papá? De Tamel, de San Martiño de Tamel. Sí, Tamel. Lo hacías perfectamente caminando. Yo iba caminando de uno a otro, se puede hacer perfectamente caminando. Son unos kilómetros, pero... Eso dentro del concelho de Barcelos. De Barcelos. ¿Y de la ciudad de Barcelos, del centro de Barcelos, está cerquita o...? No, están a 10 kilómetros más o menos. Mi mamá iba caminando cuando era chica a llevar las vacas... A la feria. A la feria, a vender cosas, a Quinta Feira, a hacer todo lo que había que hacer, se hacía todo caminando. Ahora vamos a hablar de Portugal y de Barcelos, pero estamos con la historia de tus viejos. Bueno, todo esto en el horno en Varela. ¿Se vinieron a Montegrande y siguieron con horno o hicieron otra cosa? En el 67 llegaron, en el 73 nos vamos de vacaciones ya con otra situación económica, porque viste que trabajaban, que era lo que decía mi mamá, este país era un país, allá en Portugal trabajabas y era prácticamente por la comida. Y acá trabajabas y podías ahorrar, podías
comprar, invertir, Sí, seguir teniendo, comprando partes de horno y esas cosas. Pero un día mi papá se cansó y se fue se fueron de vacaciones a Portugal en el 73. 6 meses. Sí, fueron ustedes, ya estaba Betty, Todos. ya había nacido No, Betty. no, Betty todavía no, éramos nosotros 3 y tus viejos. Y mis viejos. Y mi papá no tuvo la mejor idea que llevarse un Chevy en el barco. Fueron en barco. Fuimos en barco y se llevó un Chevy. ¿Te acuerdas lo que era un Chevy? Sí. Ese auto. No, pero aparte eran gigantes. No podía circular en Portugal. En el pueblo no podía circular. No podía circular porque las calles estaban hechas para carros de vacas. De vacas. Entonces no entraba, solo podía circular por las calles principales. Igual, perdón, me estoy acordando de tu papá, los que lo conocimos. El tipo era medio loco, ¿no? Hacía locuras así. Sí, era de hacer locuras todo el tiempo. Todo el tiempo haciendo esa cosa que vos decís. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Qué hace? Era divertido, pero era loco. Era loco. Loco en el buen sentido. Loco encaminado, de divertido, de arriesgado, le gustaba las bromas, le gustaba... Sí, hacer chistes siempre. Siempre. Nos fuimos a Portugal y ahí decidieron que iban a volver. Entonces vinieron, vendieron todo. ¿En dónde vinieron a vender? Acá a Argentina, vendieron todo. Lo que tenían, ¿no? Las partes de horno, el Chevy, el rancho. Vendieron todo y nos fuimos a Portugal, en el Eugenio C. Ya era un crucero. Pero igual se habían ido en barco con la Chevy. Ya ahí habíamos ido... mucho barco tenés vos encima. Mucho barco encima, mucho crucero. Ahora dicen, me hago un crucero. Voy, yo... En Eugenio C. ya andabas en Eugenio C. Y era igual que ahora, era exactamente igual que ahora. Bueno. Sí. Bueno, y llegamos allá, querían instalar, compraron campos que eran terrenos, ¿viste? Eran terrenos, porque los campos son como terrenitos. Para sembrar, era para... Para sembrar, sí, compró vacas, compró una casa muy linda, y empezaron a trabajar de eso, y mi mamá, una vez que conoció a Argentina, no quiso... Nunca más decía, no, mis hijos no se van a adaptar. Juan, mi hermano, tenía 6 años, Juan había hecho primer grado acá y hizo primer grado de vuelta allá, y allá le pegaban en la escuela porque hablaba mal, y mi mamá lloraba con mi hermano, no podía soportarlo. Después tuvo un accidente, lo atropellaron todo un grupo de vacas, ¿cómo se llama? Una manada de vacas, fue atropellado por una manada de vacas en un camino de piedra que él estaba cuidando. Y ahí mi mamá lloraba y decía, no, mis hijos son argentinos, nunca se van a adaptar a esta vida, no son para esto. Entonces, bueno, y allá Portugal también estaba complicado porque también fue la época de la revolución. Ahí ya en el 74. Plena revolución del 25 de abril. ¿En el 74 estabas allá? Sí, estábamos allá. Cuando fue la noche de los claveles, la revolución de los claveles, estábamos allá. Y empezó todo el temor, porque venían todos los rumores de que se venía el comunismo a Portugal. Y mi papá cualquier cosa menos compartir lo que era de él, ¿viste? No. Entonces malvendió lo que tenía allá y se vino de vuelta. ¿Vinieron en barco otra vez? ¿O en avión? En barco, siempre en barco, porque había que hacer las mudanzas, traían los muebles, todo lo que tenías lo podías traer en barco. Locura. Eran un container, un camión que metían baúles gigantes, baúles de madera que había hecho mi papá para traer todo, hasta manzanas, vino, cualquier cosa. todo, traían todo. Bueno, y llegaron acá y se instalaron ¿en dónde? En la casa... No, mi papá había dejado una casa en Monte Grande, en Vicente López, donde vivo yo hoy. Ajá. Había dejado ahí una casa por las dudas. Si tenía que volver, tener un lugar donde parar. Y ahí volvimos, y ya volvimos, él se trajo. No se lo trajo. Vinieron.
el hermano mayor de mi papá con su familia, con mis primos que habían nacido allá, el hermano José y el hermano de mi mamá, a Manuel, con 15 años. Manuel Monteiro, más conocido Manuel como Monteiro Vilanova, el señor Vilanova, mi tío Vilanova. Vilanova vino con ¿cuántos años? 15 años, 15 para 16 me parece, por ahí. Y que para mí es como un hermano mayor, es como si fuese mi hermano mayor porque mi papá siempre lo cuidó, lo quería mucho y lo guió y lo acompañó y estuvo siempre con nosotros. Bueno, llegaron y se instalaron y en esa nos casa, fuimos todos a esa viviendo, casa. éramos como, no sé, 12 personas, 15. Era un caserón Era un antiguo. caserón grande. Todos viviendo ahí hasta ver qué se hacía. ¿Y qué se hizo? ¿Y qué se hizo? Por intermedio de un portugués de Casanova, había una señora que había enviudado y tenía un restaurante en Mendeville. En Mendeville queda en Camino de Cintura. Puente 12, un poquito más para allá. Entonces viene y le dice a mi papá, escúchame, ustedes que son, no sé qué, ¿por qué no le compran a esta mujer? Ella no puede seguir sola. No le compran, mi papá lo fue a ver. Me dice, sí, pero nosotros no sabemos nada de restaurante. Solo sabían o de horno o de campo, de vacas y cultivo. Y me dice, no, ella te va a enseñar, ella les enseña y no sé qué. Bueno, y así fue. Nos fuimos todos a vivir al restaurante, que había una casa al lado. Se fueron todos a Mendeville. Habitaciones a Mendeville al restaurante. Y Mendeville, que es partido de La Matanza. La Matanza, es La Matanza. Y ahí esta señora que me acuerdo que era hermosa, hermosa, les enseñaba a mi mamá y a las cuñadas, a la tía Gloria y a la tía Joaquina, a cocinar, porque era todo se hacía a mano, eran los ravioles, tallarines, canelones, estofados, flanes, budín de pan, toda una gastronomía totalmente diferente a la que ellas conocían. ¿Y laburaban mucho el restaurante? Muchísimo, camioneros todo el día, se abría de 7 de la mañana o 6 de la mañana hasta la 1 o 2 de la mañana, o sea que se iban turnando, eran 4 socios, se iban turnando, las mujeres se iban turnando en la cocina. Yo tenía ahí 6 años ya, 6 años con mi primo David, con Ana María, con mis hermanos, pelábamos papa, nos ponían en el patio a pelar papa, todos trabajábamos, era la fiesta, era una empresa familiar, pero familiar, del más chico al más grande, trabajábamos todos. Cuando terminaba el turno... Hoy los denunciarían por trabajo infantil. Por explotación infantil, sí, totalmente. Sí. Cuando terminaba el turno todos baldeábamos, levantábamos las sillas, pero era divertido, la pasamos muy, muy lindo. Para mí era divertido porque era todo como un juego, no en ningún momento lo vi como explotación ni nada de eso. Bueno, y después mi papá tuvo unos problemas de salud porque eran muchísimas horas parado, él tenía unos pies muy feos, deformes, y empezó a tener problemas del corazón por estar parado tantas horas. Así que bueno, empezó a buscar otra cosa y ahí ya compró en Monte Grande. Que mi mamá tenía una tía en Monte Grande, entonces le compró una casa a la tía de mi mamá. Y después compró en la esquina y ahí hizo el negocio de... Que todo el mundo después conoció en Monte Grande, que era Casa Magaláes. De puertas, ventanas, sanitarios, cerámicos. Ahora me contás. Para que... vos no te diste cuenta, pero va pasando mucho el tiempo y me parece súper interesante. Todas las historias me parecen interesantes. Me trajiste un vino Porto. ¿Ven? Sí, mirá, ¿ves? Así tienen que hacer todos los que vienen. Ahora lo vamos a abrir, para tomar una copita. Pero antes, o mientras voy abriendo la botellita y voy sirviendo la copita, les doy un consejito a Lourdes, que te gusta todo lo textil, y a todos los que nos están escuchando. Y tiene que ver con nuestro auspiciante, ¿sí? Si vais de ferias a Portugal, no deixes de visitar a cidade de Viana do Castelo. Chegando lá, vais a encontrar a loja mais bonita de Portugal, a loja Let's Home.
¿Conoces Let's Home? La tienda Conozco Let's Home, es mi lugar preferido. Mi tienda. ¿De Viana? Sí, es hermoso. ¿Para qué le vamos a convidar? Fernando Fantasía, que está detrás de cámara para vos. Vamos a tomar. Mirá qué bien, Lourdes trajo el oportito, ¿eh? Chin, Salud, chin, chin, Fer. chin. Let's Home, ¿conoces, sí, Diana? es hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso porque encontró a la decoración moderna, minimalista, ese guiño de Portugal, de una lembranza de Portugal, pero moderna. Con diseño. Sí, aparte es hermoso el local. Yo traigo, cada vez que voy me traigo una valija de Let's Home, porque tienen alfombras, almohadones, cubrecamas, de todo. Hermoso. Bueno, hablábamos de Viana, hablábamos de Oporto, ahora vamos a hablar un poquito de Portugal. Bueno, tus viejos se instalaron ahí en Monterande, abrieron el negocio Magaláes Hogar. Magaláes Hogar. No, Magallanes Aberturas. Casa Magaláes, era Casa Magaláes. Aprender otro negocio nuevo, porque imagínate que no sabían nada de nada y empezaron a vender algo que no tenían idea cómo se medían, qué era, no sé cómo. Yo sé cómo le decía mi papá a tu papá, usó andas portas. Sí, obvio, sí. Y después todo el mundo, ¿sabes cómo le decían? ¿Cómo? ¡Portugués! Los portugueses pasaban, compraban, vendían ahí aberturas y después, ya con el ingreso de tus hermanos a trabajar ahí, ya electrodomésticos, ya se hizo. Sí, fue creciendo un montón, sí. Magaláes Hogar, ya después se formó. Sí, fue muy ¿Y vos ahí lindo. trabajaste? Trabajé cuando era chica, después empecé a abrir camino con lo que me gustaba, que era ¿Qué la era moda. lo que te gustaba? ¿La moda? La moda, el diseño. Y estudié diseño de moda cuando todavía no había diseñadores de moda, no eran muy conocidos. Así que bueno, ahí abrió otro rancho aparte. Abriste una tienda con tu hermana, ¿no? Una tienda con mi hermana, empezamos con mi hermana y después abrí sola. La tienda que abrieron con tu hermana era en Alem, era El Cielo, sí, ¿no? Sí. Que ese es el negocio que sigue teniendo tu hermana. Y vos tenés Guadalupe. En la calle Malvinas. Sí, ¿Ya hace cuánto que tenés la tienda Guadalupe? 32 años. 32 años, toda una vida. Sí, y te toda sigue apasionando como el primer día. Me encanta. Es como, yo siempre digo, el que trabaja de lo que le gusta, que lo dijo Hemingway, no lo dije yo. No trabaja más. Es como que no trabaja y yo siento que vivo de vacaciones, porque para mí es un placer hacer lo que hago. ¿Y van señoras de la colectividad? ¿Te cruzás a muchas portuguesas en los descendientes? No tanto. No. ¿Qué pasa con las portuguesas? Estamos invitando en este momento a que vayan a conocer Guadalupe, que es lo mejor que les puede pasar en la vida. Es un antes y un después en la vida de las mujeres. Bueno, Lourdes, tenés hijos que están trabajando con vos. Tengo 2 hijos hermosos, sí. Joaquín y Abril trabajan con vos. Sí, Abril es la que está a cargo ahora, y Joaquín también me ayuda un montonazo, pero tiene su emprendimiento personal. Ok. Bueno, y no hablamos nada... Nada del club. No hablamos nada del club, no hablamos nada de Portugal, hablamos mucho de la historia familiar. No hablamos de la vaca y del bacalao. A todos les pregunto si sos más de la vaca, si sos más del bacalao, si tenés un poco de... o en qué te sentís más identificada con Portugal, qué sentís que es muy fuerte. Yo soy más bacalao, ¿sí? Pero mi familia, mi mamá y mi papá eran más vaca. Sí, ¿no? Ellos eran amantes, ellos no le podías decir ningún comentario negativo de Argentina porque te arrancaban los ojos. Amaban Argentina. Amaban Argentina. Y fueron felices acá, trabajaron. Sí, les dio todo, fue su patria. Ellos siempre decían, esta es mi patria. Que mi abuelo ya una vez me dijo, que yo decía, ¿qué sentís que tener todos los hijos desparramados por el mundo? ¿Qué se siente? Y él me decía, la patria de uno es donde uno está bien. Mira, ¿eso te decía tu abuelo? Mi abuelo, el papá de mi mamá. Qué genio. Me dijo, me dice, tu mamá está bien donde está. Mira. Así que ellos entendían. Sí, ¿y por qué vos decís que sos más del bacalao? ¿Te sentís...? Y porque yo me siento portuguesa, yo me siento 100% portuguesa, porque imagínate que ven con una familia de mi papá, portugués 100%,
mamá 100%, que todavía está la casa de mis abuelos, que pertenece hace 400 años a la familia, y se va pasando de generación en generación. Así que en un puntito es como que soy argentina de casualidad. Podría haber ido, si hubiesen ido a cualquier otro lado, hubiese sido cualquier otra cosa. Pero en realidad me hice argentina por vivir, ¿Tenés la nacionalidad portuguesa? ¿La tenés? Tengo la nacionalidad portuguesa. ¿Vas a Portugal bastante Vamos. seguido? Sí. Sí, me gusta Portugal. ¿Te gusta qué lugares de Portugal? Barcelos te tiene que gustar. Y para mí la experiencia más hermosa, este año llegamos a Portugal quinta feira. Y mi tía me dice, ¿qué querés hacer? Digo, vamos a la feria, desde el aeropuerto a la feria de Barcelos. Directo, sin escala. Sin escalas, a la feria de Barcelos. Barcelos, Braga, Viana, todo Portugal es hermoso, que era lo que yo le decía a mis primos de allá, que ellos no sé si valoran, o estaba con Joaquín, y íbamos de un lado a otro, y es como, es tan hermoso para donde mirás, como que todos viven de vacaciones todo el año, porque vos te parás en el porche, en la puerta de cualquier casa y tenés esos paisajes hermosos, vas por la ruta de un lado a otro y es hermoso. Por más que valores y quieras todo lo que tenga que ver con Portugal, pero ¿qué es lo que más valores? Las tradiciones, el modernismo, la forma de vida, el estilo de vida. ¿Qué es lo que más te gusta de Portugal? A mí me gustan las tradiciones. A mí me gusta. Si llegás y me decís que querés ir a la Feria de Barcelos. Feria de Barcelos, que mis tíos me dicen, ¿a la feria? Como diciendo, ni ellos ni van a la feria. Pero a mí me emociona la feria, me emociona ver las caras de la gente, ese circo de la comercialización, del regateo. A mí me mata el olor de textiles con el olor a sardinas, a flores, castañas asadas, a pan caliente, a todos esos olores que son los olores que llevas en el alma. A mí los olores que me transforman, que decís como uno va quedando en el inconsciente. Sí, ¿cuál es? A ver si es el mismo. Que lo descubrí una vez que iba por la ruta y siento el olor a la quema de la hornalla, del horno. Sí. Y venía ese olor y yo le digo a mi papá, se me ponía la piel de gallina y digo, ¿qué es ese olor hermoso? Y qué sé yo. Me dice, están quemando ladrillos y no sé qué. Y yo tenía 2 años cuando me fui del horno. Los hijos de horneros nos acordamos del olor de la ropa de los horneros. Mi papá venía con olor al horno y ya lo he hablado con otros hijos de horneros, les pasaba lo mismo. Lo mismo, ese olor que llegó papá con el olor. Pero para mí, ¿sabes cuál es el olor a Portugal? Cuando yo siento acá, por ejemplo, el olor a eucaliptus, se me viene Portugal. Portugal es cuando vas en la ruta, en las callecitas, ese para olor mí a eucalipto. ese es el olor de Portugal. Bueno, para mí el olor a Navidad. Al bacalao. El bacalao. ¿Tu vieja hacía el bacalao hervido? Sí, totalmente. Y vos sabías que ya venías por la esquina y ya sentías ese olorcito a Navidad. Todo el barrio sabía que iban a comer bacalao. A Navidad. Yo hoy sigo comiendo bacalao en Navidad. Yo le pregunto a mis hijos, ¿qué quieren comer para Navidad? Me dice, bacalao. No hay opción, se come bacalao. Y si sos tan portuguesa o te une tanto Portugal, ¿nunca pensaste en vivir en Portugal? No. ¿No? No. ¿Por qué? Acá, ¿qué te pasa? No. Acá te desarrollaste. Porque mi vida está acá. Iría, por ahí estaría, por ahí me quedaría 6 meses, 1 año, no sé, pero no sé si mis raíces están acá. Que muchas veces lo hablábamos con mi mamá, esto de la posibilidad de por qué no se iba a Portugal y qué sé yo, y ella me decía, no. Me dice, acá fuimos tan bienvenidos, acá cualquier comunidad, cualquier colectividad fue tan bien recibida y fue parte de esta Argentina, que nunca se sintieron extraños.
ni discriminados, ni... No, nada, para nada. Siempre fueron parte, que yo lo entendí un poco más de grande, porque al principio cuando yo era chica medio que me avergonzaba de tener papás raros, porque eran papás raros para mis compañeras, porque hablaban extraño y qué sé yo, hasta que un día una compañera en casa, en un trabajo de la escuela, no sé qué, me dice, qué copado tener papás importados. Y yo ahí como que fue un clic, viste, en los 80, lo importado era como re buena calidad, exclusivo, diferente. Y después yo anduve por la vida diciendo que mis papás eran importados. Y ahí como que ya estaba orgullosa y como que fue un gran clic eso. Bueno, ¿vivirías toda tu vida acá en Argentina como lo estás haciendo? No sé si toda mi vida. Pero no... Podría compartir, estar acá, allá, ir y venir, pero si no tengo planes de irme definitivamente para allá porque, sí, insisto, Argentina inclusive hoy sigue siendo un país muy generoso. Muy ameno para vivir, muy lindo. Pero sí, hay unas cositas para corregir, pero bueno. No las vamos a discutir nosotros. No las vamos a discutir acá porque... Aparte nos mataríamos. Escuchá. Totalmente. Pero yo tengo fe. Vos sabés que sos la primera luso-descendiente que por ahí la vaca y el bacalao que yo, pero claramente me dice bacalao, pero porque te sentís bacalao de todo. Yo sí. Sí. Amo Argentina, por supuesto, pero imagínate que yo escucho el himno portugués. Eso nos pasa y me todo. Pasa lo mismo que el argentino, como que, digo, si juega fútbol Portugal-Argentina, Portugal. ¿En serio? Te lo juro. Mirá, me sorprende esto. Sí, te lo juro. Es más, pongo la bandera de Portugal cuando juega Portugal, es como... Y no me gusta el fútbol. Pero si hay fútbol Portugal-Argentina, hincho por Portugal. Bueno, Lourdes, ya estamos llegando al final. Qué lástima, porque... Y si lo hacemos más largo, la gente nos va a cortar y va a decir que no, es mejor que se queden con ganas. Por ahí otro día volvemos, ¿no? Pero bueno, contaste un poquito de tu historia, la historia de tu familia, los viajes a Portugal, la llegada de tus viejos y la instalación acá, tu desarrollo comercial y demás. Y bueno, y esto que me termina de sorprender, que me decís que sos más portuguesa que argentina, me parece fantástico. Me siento. ¿Te sentís más portuguesa que argentina? ¿Pero por qué vos decís que se cortó? ¿Vos sentís que quedó algo por decir? ¿Querías contar algo? No. Sí, ¿querías contar? No. No hablamos del club y te ofrezco unos minutitos para hablar de eso. Tu participación en el club, porque tiene que ver tu tienda también ahí, ¿no? Guadalupe. A mí se me vino vos participando en el club, los desfiles de la elección de la reina, siempre dando una mano enorme ahí. Pero bueno, tu niñez, ¿te acordás acá en el club, la adolescencia? Sí, obvio. Sí, niñez, todo, desde la inauguración del club, que hasta me acuerdo lo que tenía puesto cuando se inauguró el club, porque fue un evento tan importante en la vida de todos nosotros. De esa fiesta, me acuerdo del mural del inmigrante en el fondo, en el escenario con el barco, y ahí yo visualizaba a mi papá bajando del barco. El mural tenía un barco con un inmigrante descendiendo. Con una familia de inmigrantes. Estaba el inmigrante solo y en el cielo, las nubes, había una imagen como de una mujer con un bebé. Era la familia que dejaba. Una imagen... Bueno, a mí esas imágenes me conmueven mucho. Mirá lo que te acordaste de lo del mural, estaba buenísimo. Era hermoso, mural. Yo cada vez que lo miraba se me caía un lagrimón. ¿Vos sabés quién lo hizo ese mural? No tengo idea. Lo hizo Juan Márquez Rita. ¿En serio? El arquitecto, y en aquellos años él era joven. Sí. Y artista. No, artista porque es arquitecto, es un arte lo que hace, pero se ve que estaba estudiando esa arquitectura, ya tenía buena mano para el dibujo, para el diseño, y lo pintó. Bueno, lo felicito, porque a mí me reconmovía. De hecho, cuando escucho un tema de C. Amaro, que se llama Lembranza de un inmigrante, que cada vez que lo escucho me hace llorar, pero tengo la imagen, se me mezcla ese tema con mi papá, con la imagen del mural de acá del Club Portugués, que es la imagen del inmigrante
de esa soledad. Bueno, la niñez, la adolescencia. Y la adolescencia fue muy divertida. Acá en el club portugués. Acá en el club tenías amigos. Yo traía a mis amigos, todos mis amigos que no eran portugueses, todos amaban el club portugués porque veníamos a la pileta todos los días. Llegaba el verano y todos los días de mi adolescencia estábamos acá en la pileta. Así que fue hermoso. Y después, bueno, hasta me acuerdo del bañero. De Marcelo Mármol. Marcelo Mármol era el guardavidas, no bañero. Y después, Verónica de Rocha también fue unos años más tarde. Sí. Y después, fue bueno, pasaron varios. Muy lindo. Che, y después cuando abriste el negocio empezaste a colaborar con el armado de los desfiles cuando se hacía la elección de la reina. Sí, fue la gran democratización del desfile, pero fue lindo. ¿Participaste desde ahí y después en comisiones directivas? Estamos en comisión directiva y tenemos que invitar a la gente a participar del club. A convocarlos. Esto podríamos, para nuestra generación, de tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos de mantener las tradiciones, de mantener esta institución, de transmitir que es Portugal y que somos portugueses, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que la manera de colaborar, de que esto se sostenga en el tiempo, es participar, desde hacerse socio con el valor de un caramelo, de un alfajor, porque no es nada, de venir cuando hay eventos, de participar de las fiestas, de todo. Es como que es lindo, sería lindo que todos colaboremos, que una gran... En la institución, acá siempre digo, en este lugar, en este pedacito de tierra, pero también están hoy en día las redes, por eso yo me animo a esto, a lo de los podcasts. Sí, seguramente, pero el hecho de encontrarse y de... Podemos ser comunidad a través de tal cual, los medios de las redes. El sentimiento de pertenencia, de generar ese sentimiento de pertenencia. Es más, ¿cuándo hay una fiesta de la vaca y el bacalao? Y deberíamos hacer una fiesta de la vaca. Hay que hacer una fiesta de inauguración de la vaca y el bacalao para que estén todos. Vos sabés que cuando estés viendo este video, lo que tenés que hacer es darle like acá en nuestro canal de YouTube, suscribite, entonces te va a sonar la campanita cada vez que hay un nuevo entrevistado, te va a sonar la campanita y vas a poder... compartirlo. Y compartirlo. Pueden dejar también sus comentarios. Si alguien quiere decir, che, qué linda nota, lo que quieran, pueden escribirnos ahí. Acuérdense, suscríbanse, denle like y comenten. Y compartan con sus amigos, ¿sí? Así somos más y la comunidad puede crecer de esta manera también. Bueno, Lourdes, nada, ya es poquito. Terminó. Qué lástima, podemos empezar de vuelta. Fernando Fantasía me hace señas diciendo, dale, que esto está muy largo. ¿Está muy largo, Fernando? No, bien. ¿Está bien? ¿O empezamos de vuelta? Gracias, Fernando Fantasía, FAF, por estar haciendo siempre la producción, estar acompañándonos y armando estos videos tan lindos. ¿Vos las pasaste bien? Hermoso. ¿Te gustó venir? ¿Vas a volver otro día? Cuando quieras. Dale, charlamos, buscamos otro tema. Siempre, si hay algo que no nos falta son temas de conversación. Tal cual, nosotros hablamos mucho, nos reímos mucho. Siempre la paso bien charlando con vos y hoy también la pasé bárbaro. Y además una genia que trajiste esto. Te felicito, me la merezco. Muchas gracias y ahora seguimos tomando, ¿sí? Bueno, les agradezco a Lourdes principalmente que nos haya acompañado, agradezco a todo el público que nos mira siempre y que espera semana a semana para ver a algún nuevo entrevistado. Esto es La Vaca y el Bacalao y nos volvemos a ver la próxima con un nuevo invitado, vaya uno a saber quién será. ¿Quién será? Un beso para todos, gracias.